La historia de la música, un viaje a través del tiempo. La música ha sido una parte esencial de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Acompáñanos en este recorrido a través de su rica y fascinante historia. Los orígenes de la música, los primeros sonidos musicales se remontan a la prehistoria. En las cavernas, nuestros ancestros usaban instrumentos rudimentarios como flautas de hueso y tambores hechos de pieles. La música estaba ligada a rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales, funcionando como una forma de comunicación y cohesión social. La música en las civilizaciones antiguas. En civilizaciones antiguas como Egipto, la música era parte integral de la vida diaria. Los sacerdotes la utilizaban en ceremonias religiosas. En Grecia, la música dramática floreció en los teatros. Filósofos como Pitágoras exploraron la relación entre música y matemáticas, así Pitágoras creó una teoría matemática de la música, al demostrar que los intervalos entre notas musicales podían representarse como fracciones de números naturales. Para comprobar la teoría se utilizó el monocordio, un instrumento musical compuesto por una cuerda que podía adoptar diferentes longitudes. En Roma, la música acompañaba eventos públicos y banquetes. Los romanos creían que la música podía ayudar a los dioses a escuchar las oraciones y los sacrificios. Los músicos a menudo tocaban música en los templos, aunque también se utilizaban muchos instrumentos como tambores, trompetas y flautas para anunciar el comienzo de los sacrificios y ceremonias religiosas. La Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, la música sacra dominó la escena. El canto gregoriano, con sus melodías monofónicas, se usaba en los monasterios. Está representada principalmente por composiciones vocales y religiosas, marcadas en los primeros siglos por la monodia, en particular representada por el canto llano religioso y en el ámbito secular por la lírica cortes de los trovadores. Con el Renacimiento, la música comenzó a diversificarse. La polifonía permitió que varias voces se entrelazaran, creando armonías ricas. Se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante y del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia y regidas por las reglas del contrapunto. Barroco y clasicismo. El período barroco, del siglo XVII al XVIII, fue marcado por la emotividad y la ornamentación. Compositores como Bach y Händel desarrollaron formas musicales complejas como el concierto grosso. Amplió el tamaño, el alcance y la complejidad de la interpretación instrumental y también estableció las formas vocales instrumentales mixtas de la ópera, la cantata y el oratorio. Y las formas instrumentales del concierto solista y la sonata como géneros musicales. El clasicismo, representado por Mozart y Haydn, trajo un enfoque más equilibrado y claro, sentando las bases y la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas, como la sinfonía, la sonata, el cuarteto, el concierto y la sonata. Romanticismo y música moderna. El romanticismo, desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX, llevó la música a nuevas alturas emocionales. Compositores como Chopin, Liszt y Tchaikovsky exploraron la individualidad y la expresión personal. La música se volvió más accesible con el auge de las salas de conciertos y la popularización de la música de cámara. La música romántica siempre busca alcanzar la mayor libertad expresiva. Este anhelo a veces se ve aprisionado en las fronteras de los géneros clásicos como lo era en la sinfonía, el concierto y la sonata. Termina por dar origen a un nuevo género, el poema sinfónico. Siglo XX y la revolución musical. El siglo XX fue testigo de una revolución musical sin precedentes. El jazz, con sus raíces africanas y europeas, emergió en Estados Unidos, seguido por el rock and roll que transformó la cultura juvenil. Artistas como Elvis Presley, los Beatles y Bob Dylan redefinieron la música popular, influenciando movimientos sociales y culturales en todo el mundo. Fue a partir del año 1910 cuando empezó la revolución musical con la llegada de la música moderna y contemporánea, en gran parte por crisis de la tonalidad, que lleva a la ruptura de la relación de los tonos dentro de una misma obra musical conocida como atonalidad, sobre todo por la aparición de la industria musical. La música en la era digital. Hoy, en la era digital, la música está al alcance de un clic.
Plataformas de streaming como Spotify y Apple Music han cambiado la forma en que consumimos y compartimos música. Además, las redes sociales han permitido a los artistas independientes llegar a audiencias globales, diversificando aún más el panorama musical, convirtiéndose en un contenido que circula y se replica a veces instantáneamente y masivamente en las redes sociales digitales. A lo largo de los siglos, la música ha sido un reflejo de nuestras emociones, culturas y sociedades. Desde los ritmos primitivos hasta las complejas composiciones contemporáneas, su historia continúa evolucionando, pero siempre será un lenguaje universal que une a la humanidad. Si te ha gustado este viaje por la historia de la música, no olvides suscribirte y compartir. Te recomiendo visitar nuestro contenido, ya que esto solo fue una introducción a la música. Hasta la próxima.